curiosidad o preocupación por la situación que vivimos hoy por las personas LGTB en Cuba. Gracias a un amigo activista fue quien me los presentó. A partir de eso y uniéndome a ellas, conocí el valor de ser activista. Y entonces me invitaron a los talleres en Colombia, con la ayuda de Caribe Afirmativo y el Instituto de Raza e Igualdad. Me sentí muy aliviado al descubrir la hermosa labor que realizan las personas y colaborar. Otros encuentros que tuvimos me invitaron al proyecto y participar. Gracias a Caribe Afirmativo, la ayuda de nosotros activistas, con la ayuda de los activistas, y descubrí las razones por qué me sentía tan lejos cada día. Cada paso y cada materia que recibíamos me acercaba a descifrar momentos en mi vida y aceptar mi realidad. Soy bisexual, trabajador por cuenta propia, y hoy cuento con algunas herramientas que me ayudarán a contribuir aportes a nuestra sociedad. Igualmente se sufre en el espacio de la sociabilidad la discriminación como acto de hacer una distinción o segregación de una persona o grupo de personas que atentan contra su igualdad con respeto al resto de la sociedad. El rechazo que sentimos por parte de la familia en las escuelas y centros laborales hacia las personas LGTB nos obliga a ocultar nuestra propia orientación sexual, por miedo al repudio, la marginación por los demás. Las personas cuya orientación sexual e identidad de género que no se ciñan a los modelos binarios socialmente aceptados son objetos de violencia verbal, física, psicológica, y son expuestos a manifestaciones de discriminación. Entiendo que muchos no conocemos nuestros derechos al trabajo, al ocio, nivel cultural, orden social, libertad y respeto no sean reprimidos en ninguna circunstancia, iguales ante la ley, derecho a defenderse ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, preso ni desterrado a un juicio justo, presunción de inocencia, intimidad, circular libremente, entre otros. Hoy es tangible la violación de nuestros derechos. América Latina. ¿Qué tan amigable es América Latina con la comunidad? Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Ecuador, Bolivia, Perú, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay y Cuba. La realidad muestra que la violencia contra personas LGTB es cada día más extrema en nuestros países latinoamericanos. Las estadísticas reflejan la violencia a pesar de las leyes progresistas de protección, y muchas veces los crímenes contra la población no son reportados por miedo a represalias y el escepticismo del sistema de justicia. Las leyes sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción, el cambio de género en las tarjetas nacionales de identidad y las leyes contra la discriminación entran en vigor en las décadas pasadas, muchas de ellas antes que la Corte Suprema de Estados Unidos legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Casi 600 personas murieron a lo largo de América Latina por la violencia contra las personas LGTB, porque es cada vez más extrema entre nosotros. En enero de 2013 y marzo de 2014, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy en día el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo es legal en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y varios estados mexicanos, además de ciudades de México, no siendo así en Cuba. Todavía el matrimonio igualitario es un sueño que las personas LGTB queremos lograr. Un factor común en la región es que gran parte de las iglesias católicas y evangelistas influyen en la opinión social y políticas para que no se legisle. Para las personas sexo, género diverso, a modo de conclusión, solo puedo decir que la comunidad LGTB latinoamericana tiene esperanzas de lograr cambios y transformaciones que impulsen la igualdad,
No pedimos derechos especiales, sino nuestros propios derechos. En la sociedad actual, las personas transexuales están sometidas a procesos de exclusión y discriminación desde edades tempranas de su vida. El ciclo comienza en la familia, célula fundamental de la sociedad, y en los espacios escolares, donde las agresiones físicas, psicológicas y verbales los cierran como espacios de sociabilidad. Estas situaciones hostiles provocan abandono del hogar y la diserción escolar. Muchas personas llegan sin preparación cuando cumplen la edad para optar por un empleo. A esto se le suma el estigma social devenido de una cultura patriarcal y machista y el no reconocimiento de la identidad de género. Este grupo vive en condiciones de pobreza porque está sometido a situaciones de rechazo con respecto a los miembros de la sociedad. Para lograr satisfacer sus necesidades, acuden a opciones no siempre lícitas que los colocan en una situación de precariedad. El Código de Trabajo en Cuba, Ley 116/2014, en el artículo 2b, incluyó la orientación sexual como causa para no discriminar. Los prejuicios transfóbicos de algunos legisladores evidencian durante las sesiones del Parlamento motivo para no incluir la identidad de género, negándose por omisión a las personas transexuales el derecho de un trabajo digno. Ante esta privación, una de las acciones recurrentes es el ejercicio de la prostitución. La prostitución no es criminalizada en el Código Penal vigente en Cuba. Sin embargo, las redadas policiales son cada día más constantes y en los sitios de encuentro. Dentro de la comunidad LGTBI he podido diferenciar e identificar que las personas que más sufren dentro del código laboral son las personas trans, siendo estas las más vulneradas a situaciones discriminatorias en el acceso a trabajo y en el lugar del trabajo. Debido a toda esta situación que hay con la comunidad LGTB en los centros laborales, estamos insertando y capacitando a la comunidad LGTBI en proyectos de emprendimiento social a fin que puedan sustentarse y valerse por sí mismas, ya que el Estado, en este caso de las personas trans, no son admitidas en las instituciones laborales, y en caso de las personas LGTBI que son reconocidas en el Código Laboral, sufren también problemas porque éstas sufren violencia por parte de sus empleadores. Dentro de las reformas económicas de los últimos años de nuestro país, resurgió con fuerza el sector privado, conocido como cuentapropismo. En estos espacios se acentuaron los estereotipos de respeto a la clase de personas a contratar. Las personas negras, las que no gozan de una belleza según los cánones del estereotipo sexual dominante en la sociedad, con referencia a la televisión, al cine y, por supuesto, los de orientación no heterosexual, son en muchas ocasiones rechazadas. Esto evidencia que no es un problema del cuentapropismo ni del Estado, sino una reacción social que precisa no solo de estudios académicos. En las mentalidades persisten estereotipos que relacionan el sexo con el tipo de trabajo, siendo influenciada la admisión a los puestos de trabajo por sexismo social e imposición heterosexista. Es justo reconocer el trabajo del institucional Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. La Jornada Cubana contra la Homofobia es una iniciativa que viene desarrollando desde 2017. En 2015 y en 2016 se dedicaron a los espacios laborales libres de homofobia y transfobia. Sus logros han tenido un alcance limitado y consta, entre otros ejemplos, en la lentitud por la aprobación de las leyes que nos favorecen. Pienso que su trabajo e incidencia política por la normalización y respeto a la diversidad sexual fuera más efectivo si incluyera y tuviera un diálogo con la sociedad civil independiente, como gestora de ideas y propuestas que pueden brindar evolución a la sociedad, trabajando en alianzas y obviando las diferencias. Por eso y por todas estas razones, mi propuesta de emprendimiento pretende educar socialmente a los gestores políticos
gestores políticas públicas a fin de demostrar que las personas con una orientación sexual e identidad de género sí se pueden contribuir laboralmente a la sociedad y en gran manera si éstas se les entregan todas las herramientas y oportunidades necesarias a fin de su desarrollo. Por ende, antes de concluir, quiero añadir que por experiencia, hoy dentro de la Alianza Manos hemos estrechado vínculos con espacios de capacitación y desarrollado para futuros emprendedores donde los mismos y en un futuro muy lejano gestionarán sus propios negocios como alternativa para disminuir la exclusión y el desempeño social consecuente de la necesidad todavía a reformar el Código Laboral. Recientemente, y por eso a nivel internacional, recomiendo al Estado cubano que cumpla ratificando los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y económicos y sociales, culturales, además de ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. A nivel interno de la Alianza Manos, en mi proyecto, pedimos que el Estado cubano incluya la prohibición de discriminar por razón de identidad de género. Bueno, creo que ha sido muy interesante y también como que la mayoría estuvimos esta mañana con los compañeros de Bolivia, también muy interesante comparar la situación en Bolivia con los otros 3 países de América Latina aquí representados, especialmente en cuanto a los derechos para las personas trans, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene una pregunta para los panelistas? Es para Alessandra. Alessandra, comentaste de que el gobierno de Brasil tiene protección contra las mujeres trans. Y yo quiero que tú me expliques los crímenes que se han hecho de odio que han pasado en Brasil con hazañamiento, como dices, de que en vez de una puñalada le dan 30, eso se llama hazañamiento. ¿Cuáles son las medidas que toma el gobierno para que esa muerte no quede impune? Y otra pregunta es, ¿qué cosa es ser una trans negra en Brasil que vive con VIH-Sida hoy en la actualidad? ¿Lo respondo inmediato o más? Ahora. El gobierno, ninguna medida. A 2 años tuvimos la oportunidad de votar una ley que se llama la ley de feminicidio, que son los asesinatos basados en género. Por tanto, estos evangélicos, estos fundamentalistas se juntaron para no dejar que las mujeres trans estuviesen contempladas por la ley. Entonces las mujeres se vieron en una situación muy difícil, porque todos los hombres del Congreso dijeron, si votan las mujeres trans, nosotros no vamos a apoyar, no va a pasar. Ahora pasó sin las personas trans, pero hay casos. Nosotros tenemos también una otra ley que se llama Ley María da Penha, que es una ley para mujeres que son agredidas por sus compañeros o que son agredidas por otra persona. Esta ley del feminicidio, la Ley María da Penha, algunos jueces siempre la judicialización. Siempre a través de los jueces que comprende que la ley debe ser aplicada a las mujeres trans. Ahora, por ejemplo, en Río de Janeiro, las delegaciones de la mujer, todas aceptan mujeres trans que fueron víctimas de violencia. Pero es un trabajo que tienen que hacer siempre. Tiene que tú, activista, ir a la delegacia junto con la persona que sufrió para que la persona tenga un atendimiento digno. Porque si no, le inventa una disculpa que el sistema está fuera de lugar, que era una cosa.
e non deja a la persona hacer la sua denuncia. Eso se llama transfobia institucional. Y esta transfobia institucional está espallada por todo Brasil. Ahora, nosotros tenemos medidas locales que controle como un observatorio de políticas. Tenemos el Consejo Estadual de Derecho LGBT y tenemos organizaciones locales que cuidan de encaminar estos casos de violencia. Pero es siempre una cosa que hacíamos nosotros. El gobierno nada hace. Apenas tal vez concorda, pero no hace nada. Ser una persona trans negra con VIH, yo tengo una historia con VIH, el movimiento trans de Brasil tiene una historia con VIH. El movimiento trans de Brasil empezó después que el boom de la AIDS apareció en 1992. Un programa especial del gobierno brasileño empezó a financiar el movimiento para que tuviese una organización que representase el derecho trans, porque la política de AIDS brasileña reconoce que si la comunidad es empoderada con su derecho, que sabe su derecho, es más empoderada para se proteger contra la infección de SIDA, de VIH-SIDA. Entonces, yo trabajo como una consultora para el Ministerio de Salud, para el departamento de VIH-Sida. Nosotros, estoy muy feliz, muy contenta, porque nosotros vamos a implementar la PrEP en Brasil. La PrEP es la profilaxia pré-exposición. Es aquela que tú prendes las pílulas antes para que esté protegida caso tenga sexo desprotegido por algún motivo, o sea un casal solo discordante. Esta es una política muy importante que tenemos muy cara, porque la población trans de Brasil, 70% de la población trans de Brasil es negra. ¿Okay? Después, 31% de la población trans, al menos de la área metropolitana de Río de Janeiro, donde hicimos una pesquisa, 31,4% están infectadas con VIH-Sida. La población general, la prevalencia de la población general es de 0,4%. Entonces ve que más de 1000 veces el número en la población trans. Esto es muy preocupante. Más preocupante porque de este 31%, 10% son casos nuevos. Que significa que la población no está se protegiendo, es que el número está saltando, está subiendo. Este es un problema muy serio que tenemos que enfrentar con la información, pero pensamos que otros métodos preventivos sean también importantes para ayudar. Esta PrEP de ahora es una PrEP que se toma ¿cómo se dice en español? Pastillas. Pero también está empezando un estudio de PrEP inyectable. Yo digo que inyectable es mejor para la población trans, porque la pastilla exige una rutina. Esta cosa funciona más con la clase media que con la población pobre. Entonces, esta es la mi defensa. Ahora, ser trans negra dentro de una favela de Brasil es una situación muy difícil, porque es una situación de falta de acceso, falta de estudios, más el racismo, porque cuando tú eres negra tú no eres considerada buena para nada, ni mismo para la prostitución. Tú no eres el producto de la prostitución. El producto de la prostitución son las biondas, las rubias con espello, con su cuerpo exuberante. Es el producto. Las negras que hacen, tienen que robar, se tornan cafetinas, macro, como se dice en español. Se tornan rufianitas. Agresivas, sí, se tornan agresivas. Por la exclusión, debido a la exclusión que la excluyen Exactamente, debido a la exclusión, porque no tiene otra medida otra salida. Cómo hacer. No tiene otra salida. Y algunas se involucran con el tráfico de drogas también. Claro. Porque no tiene otra salida. Mismo la prostitución no es una salida por la persona trans negra.
Esto es muy preocupante porque en Brasil las favelas constituyen una separación. En Brasil las favelas se constituyen una separación del pueblo dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Pero hay personas que nacieron en la favela que no jamás dejado la favela. Hay personas que nacieron ahí dentro que jamás han andado en la ciudad, que no conocen los lugares de la ciudad. Esto se pasa con las personas trans negras también en mayor parte, en mayor escala. Entonces estamos muy vulnerables a la violencia, al asesinato. Si tú ves el clipping, ¿cómo se llama? La reportaje de asesinato de personas trans, vas a ver que mayor parte, casi 70% son personas trans negras o pardas o mixtas. Mezcladas. Eso. Ok, gracias. Bueno, y mañana también al mediodía Alessandra va a dar otra charla sobre sus experiencias siendo una mujer trans afrodescendiente en Brasil. Entonces están todos invitados a compartir estaremos acá. otra vez con Alessandra. Estaremos acá. Sí, linda. Latinos, Arriba las trans. describir la situación de HIV en la República Dominicana? Sí, la situación de VIH en República Dominicana es también muy similar a lo que planteaba Alexandra en Brasil. La población de hombres gay, otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, tienen una mayor prevalencia. Y el caso de las mujeres trans es un 17%. ¿De los hombres? No, de las mujeres No, trans. más los hombres lo saben, de los hombres. No te sé el dato, pero es mayor el de las mujeres trans. Es una situación prácticamente igual. O sea, la mayoría ejerce el trabajo sexual y no toma las medidas preventivas. Transa surgió en 2006 también a través de un proyecto del Fondo Mundial que necesitaba que las personas trans pues, puedan tener un alcance de igual a igual. Es más fácil llegar a la población entre iguales. Pero pasa la misma situación, o sea, a pesar de que las chicas han recibido un sinnúmero de capacitaciones, hay situaciones que no les permiten tener como una adherencia al uso correcto y consistente del condón. Está el uso de drogas, alcohol, el tener que aceptar las condiciones del cliente, etc. Y también la situación de que el VIH no se ve en la cara y muchas veces pues las chicas entienden que si toda la vida han tenido una práctica sexual no segura y hasta ese momento no se han infectado, pues entonces piensan que así lo van a seguir haciendo. En el caso de las mujeres trans VIH positivas, hay un alto porcentaje, como les dije. Muchas están falleciendo de SIDA porque se le presentan un sinnúmero de complicaciones. Allá también el prototipo de mujer trabajadora sexual tiene que ser una mujer exuberante con unos senos grandes. Entonces, y blanca. Hace más de 15 años llegó la práctica del uso de aceite biopolímero y muchas chicas hoy VIH positivas. Biopolímero Silicona. es una sustancia. Siliconas. Silicona. Y muchas chicas lo mezclaban con cosas farmacéuticas como para aumentar la dosis. Sí. Hace más de 15 años que un grupo de chicas utilizaron este tipo de sustancias y hoy son VIH positivas y están padeciendo situaciones. Se le han creado hematomas, tienen bacterias. Entonces es una situación que el sistema de salud no sabe cómo hacerle frente porque es una sustancia que ellos no manejan. A veces la misma chica no sabe qué fue lo que le inyectaron porque fue fue un proceso quirúrgico de manera clandestina y no hay un protocolo de salud de atención a personas trans. De hecho, ahora hay una iniciativa desde una organización aliada, el Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, donde una compañera de los compañeros cubanos, valga la redundancia, Mayra Rodríguez, que viene del CNC, pues está implementando un programa de hormonización a chicas trans. Pero el tema de la hormona es un proceso que tiene que pasar por una prescripción médica y hay chicas que no cumplen con los requisitos de salud, son VIH positivas, tienen otras situaciones de salud que la hormona no
no le va a ser efectivo, le puede crear situaciones adversas, y esa es una situación que ahora se está enfrentando, porque hay chicas que ellas quieren feminizarse y no entienden que muchas veces no puedes, aunque quieras, pero como antes lo hacían de manera autoritaria, sin ningún seguimiento médico, pues hay unas que no quieren como someterse a esas reglas. En Brasil es la misma cosa con la silicona y lo uso. Empezamos ahora en el departamento de SIDA VIH un grupo de discusión sobre esto, y las personas trans, y yo ya le he llevado personas trans al hospital por problemas con la silicona. Yo también tengo 2 litros de silicona. Es una cosa muy común en Brasil. Y ahí los médicos me preguntan, y dije, ¿qué mandó botar eso? ¿Qué lo dije para botar? Sí. Sí, y le botan fuera y no atenden. Tú, por ejemplo, ahorita decías que yo te mostré una foto de mía, donde yo estoy travesti, los cachetes la ayudan, lo que pasa es que tengo bien Y de hecho esta cicatriz es porque la inyección fue, no se practicó como correspondía, entonces me quedó como una bolita. La aguja quedó muy por encima, superficial, y por ahí se comenzó como una bolita pequeñita, ya mira por dónde va. Cuando he ido a centros de salud como para poder dar seguimiento a esto, y ellos hay que hacer una serie de estudios porque no entienden qué fue lo que utilicé, no conocen cuál es el proceso, es como hacer un experimento. Y esto corre el cuerpo, es muy fácil de ver, personas trans con los pies llenos de silicona, porque corre el cuerpo, es difícil. Hay un problema aquí en los Estados Unidos también. También, las usan aquí también. En Bolivia igual, el tema es así como que muy similar. El VIH está acabando con la población TLGB. Estadísticamente, una persona en 2 semanas TLGB muere con VIH, SIDA, sí, es terrible, y los casos de VIH van subiendo alarmadamente. El gobierno está interesándose recién por hacerle frente a este problema, pero hay como que un problema de no cuidado de nosotros mismos, ¿no? De no cuidado de la misma población que no quiere cuidarse. No sé por qué factores, cada quien debe tener 1001 factores, pero no se cuidan y el VIH está subiendo demasiado. Con problemas de las chicas trans, lo mismo, no hay una atención especializada o un médico especialista en chicas trans, en hormonización, en cirugía, no sé, en lo que sea, pero no hay. Y entonces las chicas, por verse bonitas y regias y divinas, tienen que hacerse poner siliconas. Las pastillas por la Claro, ansiedad. tienen que ponerse siliconas, tienen que tomar hormonas, automedicarse, y eso es grave, ¿no? Porque a la larga eso puede ocasionar muchos problemas de salud. Y para complementar, en el caso de las chicas VIH positivas, Transa creó el primer grupo de apoyo de mujeres trans, porque habían espacios LGBT o de comunidad, de población general. Entonces la población trans tenía como sus particularidades, y al mismo tiempo también un espacio como colectivo está la transfobia internalizada, que los hombres gays tienen un enfrentamiento con las mujeres trans. Cuando es la población general siempre hay quien no se siente a gusto, y creamos ese espacio. En ese espacio identificamos que se sumaba un problema más, pues muchas chicas VIH positivas también son usuarias de drogas. Entonces el tratamiento antirretroviral y el uso de drogas tienen un choque y impiden que la chica pues tenga una buena adherencia y por lo tanto llegue a una supresión viral. Entonces ahora realizamos una investigación cuando identificamos como esa problemática, y como resultado de esa investigación, para dar como un seguimiento, ahora vamos a implementar un programa ambulatorio de rehabilitación para chicas trans usuarias de drogas. El objetivo es que las que viven con VIH pues puedan tener una reducción del uso de sustancias para que puedan llegar a una buena adherencia, pero no va a estar identificado como propiamente para chicas trans VIH positivas usuarias de drogas, porque hay otras que no viven con VIH y necesitan también la rehabilitación. Entonces en ese programa también tenemos el objetivo de poder lograr que se cree una sinergia entre los prestadores de servicios de salud a personas VIH positivas y las personas que rehabilitan en el tema del uso de sustancias, pues ellos están totalmente divorciados. O sea, yo soy un doctor que trabajo tú eres mi paciente, vives con VIH y solamente me encargo de tu condición de VIH. Y yo, como no hay un servicio con calidad y calidez, yo no digo que soy usuaria de drogas, que tengo un sinnúmero de situaciones. Si lo digo, pues
que te vaya bien, trata de tomarte el medicamento por lo menos 2 o 3 horas. Y cuando la chica tiene que atenderse por el tema del uso de sustancias, no hay espacios amigables. Allá ahí tenemos Hogar CREA, que es un espacio de rehabilitación. Tiene una metodología un poco cuestionable y está orientado específicamente a heterosexuales, hombres y mujeres. De hecho, están por separado en diferentes espacios. Y hay otros. ¿Es gratuito los Sí. atendimientos médicos de salud para las personas? Sí, para los de VIH. Sí, es gratuito, pero depende de financiamiento del Fondo Mundial. El Estado todavía no lo ha asumido al 100%. Y pues allí la situación no es como por ejemplo en Bolivia, que veo que el gobierno está como interesado en la población VIH positiva. Allá el gobierno, hasta ahora lo que le interesa es que las agencias de cooperación internacional se encarguen de ese problema, que es un problema de Estado. Creo que tenemos tiempo para como 1 o 2 preguntas más, señor Quesada. Yo quisiera preguntar, porque precisamente con relación derechos humanos, derecho a la salud y con la proliferación en los últimos años de VIH-Sida, otra vez en la población LGBT, durante los años donde no teníamos derechos, porque no habían derechos reconocidos, el Estado se preocupó por la población LGBT de una manera pues silenciosa, porque era la epidemia que además se podría propagar. Ahora estamos en un escenario de derechos reconocidos, matrimonio igualitario, leyes de identidad de género. Parece que en teoría la situación debería estar mejorando, pero no está mejorando en términos de infección, solo que ahora tenemos un enemigo nuevo, que es los grupos fundamentalistas religiosos. Entonces yo lo que quiero preguntarles es, ¿qué impacto creen ustedes que podrían tener estos grupos fundamentalistas religiosos, que en el caso de Brasil son los cristianos, pero en el caso de República Dominicana, yo sé que la Iglesia Católica ha jugado un papel bastante nocivo para la población LGBT? ¿Cuál sería, digamos, el impacto que tengan esos grupos religiosos a la hora de la implementación de políticas de salud dirigidas a la población LGBT? Porque están tratando de limitar todo tipo de derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, etcétera. ¿Cómo se dice? La pastilla para prevenir la anticonceptiva, exacto. No, la anticonceptiva en general, ¿no? Entonces hay toda una posición de las iglesias de no usar preservativos, de no usar la pastilla anticonceptiva, y de pronto tenemos un aumento en la población, digamos, de la población general, pero estamos hablando de la población LGBT en términos de VIH. Entonces, ¿cómo ven ustedes el impacto de estos grupos religiosos a mediano y largo plazo con respecto a políticas de salud? Un poco lo que ustedes están hablando. En Brasil es muy emblemático. Nosotros vemos claramente que los grupos fundamentalistas están agindo para acabar con las políticas que nosotros teníamos. Por ejemplo, en Brasil es gratuito el tratamiento de identidad de género. O sea, la persona empieza a tomar las hormonas, acompañada, hace todas las cirugías secundarias y es la principal. Gratuitamente. Hoy nada pasa. Tenemos la ley, pero no se hace la cirugía. ¿Por qué? Porque vemos que hay una falta de voluntad política del Ministerio de la Salud por cuenta de la presión que está sufriendo del grupo fundamentalista para dejar que este proceso se desenvolva. Entonces nosotros fuimos al Consejo Federal de Medicina, estamos empezando a reavaliar la portaría, la ley del Consejo Federal de Medicina para las personas trans, para que sea mejorada. Pero sufrimos mucho. Como hace 3 años, una campaña del Ministerio de la Salud para las prostitutas sobre VIH-Sida fue impedida después de pronta, fue impedida de pasar en la TV, en los medios de comunicación, porque los evangélicos no querían que esta propaganda fuese del Ministerio de la Salud. Entonces ellos están
acabando con todas las políticas poco a poco, así, poco a poco, como se matan hormigas. Nosotros estamos sufriendo mucho, principalmente las políticas trans, principalmente las políticas de VIH-Sida, no internamente, pero en el senso de campañas, de negociaciones con gobiernos estaduales. Esta está muy perjudicado, muy malo. Y en República Dominicana, en el caso del VIH, pues hay una epidemia concentrada y el Fondo Mundial, por ejemplo, que es el mayor financiador, pues él está ahora en un proceso de transición. El país tiene financiamiento hasta el 2019, ahora supuestamente van a aumentar 2 años más, pero se está elaborando una estrategia para que sea un programa sostenible y que el Estado lo tenga que asumir. En ese sentido, dentro de las recomendaciones que está dando el Fondo Mundial al país, pues está el identificar cuáles son las metodologías que podrían hacer sostenible este programa. Hace poco hubo una consulta y de hecho las organizaciones trans pues abogamos porque se cree un protocolo de atención para personas trans. Esto, que sería un protocolo completo, pues va a ser un poquito más amigable los servicios y se va a disminuir un poco la prevalencia de VIH. En el caso de los medios de comunicación, porque el problema principal del VIH es que no hay una educación que llega a todo el mundo, y una educación sistemática. Pues tú puedes tomar una charla, un taller, participar en tertulias, ser intervenida en un outreach, pero esto no quiere decir que tú lo vas a aplicar en tus prácticas sexuales, el uso correcto del condón. Sin embargo, sería tan fácil si en los medios de comunicación, en un horario nocturno para adultos, se promoviera el uso del condón. Esto no se puede hacer porque la Iglesia no lo permite. La Iglesia no lo permite porque sería promover, el libertinaje. El mismo problema de Brasil. Se supone que si tú tienes tu esposa, no tienes que usar condón, tienes que ser fiel, pero eso es lo que se supone, esa no es la realidad. Tener 20 hijos. De hecho, Porque los dominicanos se consideran personas fieles a sus parejas. el Consejo Nacional, el Consejo Nacional para el VIH-Sida elaboró una campaña donde figuras de la televisión nacional pues promovían el uso del condón, la importancia. Sin embargo, la campaña solamente se vio un Día Mundial del SIDA en las proyecciones del Palacio de la Presidencia. No salió en los medios de comunicación. Se realizó un programa de temporadas donde se habló del tema del VIH, financiado por un proyecto del Consejo Nacional para el VIH-Sida. Se transmitió en un canal que no tiene mucha presencia. De hecho, yo fui parte de las personas de los panelistas del programa, y se prometió que se iba a entregar una copia del programa a quienes participamos, que se iba a tener en diferentes espacios, en servicios de salud, para que sirva como para ir educando. Eso no pasó de ser una promesa. ¿Y PrEP? La PrEP, PEPFAR está como tratando de implementarlo en el país, pero hay una situación un poquito complicada, porque el tratamiento para personas que viven con VIH, el tratamiento antirretroviral, está asegurado hasta el 2021, porque tiene un cosubsidio del Fondo Mundial y el Estado una parte. El Estado no lo ha asumido por completo, y de hecho cada vez que tiene que hacer el presupuesto ahí tiene que hacer incidencia. Entonces, si ese tratamiento para personas que ya lo necesitan no cuenta con el financiamiento correspondiente, imagínate este otro que sería como un complemento. Entonces, allá la situación, hay como un pleito con eso, las organizaciones que trabajan en el tema del VIH, precisamente por esta situación, porque tú sabes que si lo inicias, debes de permanecer en él, de lo contrario... Sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Héctor Higuera referente a su trabajo como emprendedor, porque aunque yo sé prácticamente la respuesta que me va a decir, porque bueno, trabajamos en el mismo equipo, pero bueno, aquí hay personas presentes que no conocen muy bien lo que él hace. Él es dueño de una cadena de, puedo decir, no sé, de restaurantes,
y bueno, y ha vinculado su trabajo con el emprendimiento y el activismo de los derechos LGBTI de la comunidad. Yo quería hacerle una pregunta para que él haga un recuento histórico de cómo te nació ese deseo de vincular tu trabajo prestando servicio a la comunidad LGBTI y en especial cómo estos servicios, cómo vinculas, das el local, el restaurante para hacer las capacitaciones e incluso dentro de tus empleados tienes personas que son de la comunidad LGBT. Sí, gracias, Mario. Bueno, primero, cuando soy graduado en servicio gastronómico y hotelería y turismo. Luego de mi graduación participé en un restaurante y fue ahí donde encontré la forma de poder replicarlo. A partir de ahí, en Cuba era permitido y se estaban haciendo algunas pruebas para el emprendimiento y dio resultados. Lograba a partir de la gestión del restaurante ser independiente. Eso me permitió mucha visibilidad porque ya no dependía de ningún empleador, de nadie que me pudiera cuestionar mi sexualidad y a partir de ahí defender. Con el transcurrir de los años, muchos amigos se acercaban y entonces personas, de hecho universitarios o estudiantes universitarios, venían y lograban entrenarlos. Hoy por hoy tienen sus propios negocios. El trabajo con la comunidad me ha empoderado, me da herramientas, me ayuda a crecer y quiero de alguna forma incidir y responder, darle la oportunidad que yo he tenido, replicarla a la comunidad para que se pueda permitir gestionarse, ser independiente y continuar. O sea, y un poco que divulgas también, como que suples lo que en el código de trabajo no se reconoció ni incluyó, que es a la comunidad trans para capacitarla en procesos de emprendimiento y además también apoyar a las personas LGBT, las lesbianas, gays y bisexuales, ya que muchas, aunque son reconocidas dentro del código laboral, sufren abusos de autoridad en los empleos, por parte de los empleadores, y es una manera que, me imagino que estás haciendo, pero que también incluso haces como divulgación. Sí, creando estos espacios laborales y permitiéndole a las personas tener el conocimiento, las herramientas, es tener la independencia, es poder permitirse a partir de su situación económica, poder lograr tener un hotel, un restaurante, una cafetería, le damos seguimiento y ahora parte del equipo están desarrollando cursos y talleres también dentro del emprendimiento para gestionar su vida, y es una de las cosas más importantes que tiene que pensar una persona, cómo gestionarse y cómo ser independiente. Yo quisiera hacer un comentario nada más, pase muy rapidito. Último comentario porque ya se nos acaba el tiempo. Rapidito. Como bien han comentado ahí Mario y Héctor, sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo. Héctor se presentó, Héctor vino a nosotros y para nosotros fue muy bueno porque entramos también en otro trabajo que es importante, que es el de dar empleo a las personas LGBTI que no tienen empleo porque son marginados en los lugares de trabajo y que además cuando van a buscar empleo tampoco se los dan. Esta mañana nosotros escuchamos, que es una cosa en la que nosotros nos hemos metido y lo estamos haciendo primero nosotros para generar lugares, preparar trabajos por cuenta propia, empezar a organizar que se empiece, las personas de la comunidad empiecen a trabajar ahí, se empiecen a insertar y a medida, como Héctor decía, luego hagan sus propios negocios y también empleen a otras personas. Esta mañana cuando estábamos en el encuentro con Luna, estaba un muchacho de Argentina, que son de los más adelantados con cuestiones de derechos en Latinoamérica, creo. Y demás, y él hablaba
que en Argentina una de las cosas que hicieron es que en los centros laborales, en los centros de trabajo, están obligados a contratar personas de la comunidad en un 1%, en un 10% era, ¿no? O sea que el 10% de las personas que van a laborar en ese lugar tienen que ser de la comunidad LGBT. El código de trabajo, y para terminar, que salió en Cuba, que Héctor hablaba también, dice que no se debe discriminar por orientación sexual y género, no así con la identidad de género. Pero de todas formas, yo en mi intervención, la primera intervención que hicimos, hablamos de que en los sindicatos no se ha llevado cómo va a funcionar este fenómeno, ¿no? Cómo en realidad le van a dar trabajo a las personas, cómo van a obligar a los empleadores, qué va a pasar, porque eso nosotros sabemos que no van a emplear a nadie. Y esta mañana me fue muy bueno escuchar al muchacho de Argentina que dijo que están obligados, le dicen, este % tiene que ser para emplear a las personas de la comunidad LGBT. Y eso es buenísimo, porque entonces ya garantiza que hay un grupo de personas de la comunidad que va a tener empleo. Entonces, no van a tener que estar en la calle, muchos no, el que no quiera prostituirse no lo va a tener que hacer, el que no quiera estar metido en vandalismo no lo va a tener que hacer, o sea que ya va a tener una garantía de que puede estar empleado y puede tener una vida digna, que es lo que nosotros buscamos. Okay, muy bien. Ya, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Cada paso y cada materia que recibíamos me acercaba a descifrar momentos en mi vida y aceptar mi realidad. Soy bisexual, trabajador por cuenta propia y hoy cuento con algunas herramientas que me ayudarán a contribuir aportes a nuestra sociedad. Igualmente se sufre en el espacio de la sociabilidad la discriminación como acto de hacer una distinción o segregación de una persona o grupo de personas que atentan contra su igualdad con respeto al resto de la sociedad. El rechazo que sentimos por parte de la familia en las escuelas y centros laborales hacia las personas LGTB nos obliga a ocultar nuestra propia orientación sexual. Por miedo al repudio, la marginación por los demás, las personas cuya orientación sexual e identidad de género que no se ciñan a los modelos binarios socialmente aceptados son objetos de violencia verbal, física, psicológica. El 13 de marzo del 2014, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy en día el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo es legal en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y varios estados mexicanos, además de ciudades de México, no siendo así en Cuba. Todavía el matrimonio igualitario es un sueño que las personas LGTB queremos lograr. Un factor común en la región es que gran parte de las iglesias católicas y evangelistas influyen en la opinión social y políticas para que no se legisle. Para las personas sexo, género diverso, a modo de conclusión, solo puedo decir que la comunidad LGTB latinoamericana tiene esperanzas de lograr cambios y transformaciones que impulsen la igualdad. No pedimos derechos especiales, sino nuestros propios derechos en nuestros países latinoamericanos. Las estadísticas reflejan la violencia a pesar de las leyes progresistas de protección y muchas veces los crímenes contra la población no son reportados por miedo a represalias y el escepticismo del sistema de justicia. Las leyes sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción, el cambio de género en las tarjetas nacionales de identidad y las leyes contra la discriminación entran en vigor en las décadas pasadas, muchas de ellas antes que la Corte Suprema de Estados Unidos legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Casi 600 personas murieron a lo largo de América Latina por la violencia contra las personas LGTB, porque es cada vez más extrema entre nosotros. En enero de 2000 son expuestos a manifestaciones de discriminación. Entiendo que muchos no conocemos nuestros derechos al trabajo, al ocio, nivel cultural, orden social, libertad y respeto
no sean reprimidos en ninguna circunstancia, iguales ante la ley, derecho a defenderse ante los tribunales, nadie podrá ser detenido, preso ni desterrado, a un juicio justo, presunción de inocencia, intimidad, circular libremente, entre otros. Hoy es tangible la violación de nuestros derechos. América Latina. ¿Qué tan amigable es América Latina con la comunidad? Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Ecuador, Bolivia, Perú, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay y Cuba. La realidad muestra que la violencia contra personas LGTB es cada día más extrema. Por mi curiosidad o preocupación por la situación que vivimos hoy por las personas LGTB en Cuba, gracias a un amigo activista fue quien me los presentó. A partir de eso y uniéndome a ellas, conocí el valor de ser activista. Y entonces me invitaron a los talleres en Colombia, a partir con la ayuda de Caribe Afirmativo y el Instituto de Raza e Igualdad. Me sentí muy aliviado al descubrir la hermosa labor que realizan las personas y colaborar. Otros encuentros que tuvimos me invitaron al proyecto y participar. Gracias a Caribe Afirmativo, la ayuda de los otros activistas, con la ayuda de los activistas, y descubrí las razones por qué me sentía tan lejos cada día.